escuchar lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir en este día. Vamos a estar bien atentos. ¿Amén? Amén. Oramos en primer lugar y así nos encomendamos a Él. ¿Ok? Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque no tenemos palabras para explicar, Señor, lo bueno que tú eres. Ese amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros. Y ahora queremos pedirte, Señor, que tú hagas lo que mejor sabes hacer, Señor, que es hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a nosotros a escucharte. Te pedimos que nos ayudes a quitar cualquier distracción que podamos tener en nuestra mente en estos momentos, Señor, y que nos centremos solamente en ti, en lo que tú nos quieres decir hoy a cada uno de nosotros, Señor. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder, que hables hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y yo especialmente, Señor, te pido que me guíes, Señor, y que no pongas ni una palabra, Señor, que no venga de ti, mi boca. Gracias, Señor, te damos una vez más en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como muchos sabéis, o todos, es el último domingo del año. Ya hemos terminado 2025. Qué bueno, ¿no? Parecía que estábamos en enero, hace unos poquitos meses, y ya ha volado el año. ¿Y qué se suele hacer a final de año? ¿Qué suele hacer la gente? Cristianos o no cristianos, a ver. Repasar, ¿no? Muy bien. Normalmente se hace un balance, ¿no? De cómo te ha ido el año. A veces un ratito que tienes ahí tranquilo y te pones a pensar, ya estamos, último día del año, últimos 2 días del año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho este año? ¿No me he enterado? ¿Ya ha pasado? Te pones a pensar, he cambiado de trabajo, he bajado 2 kilos, o he cogido 3 kilos, he cambiado de novia, de novio. ¡Uy, qué es eso, pastor! Yo no, ¿eh? Estoy haciendo suposiciones. Pensamos, ¿no? Hacemos como una evaluación de las cosas que has logrado y con cuáles quizás te has quedado las ganas. Yo este año quería haber viajado y no he podido porque, mira, no son de las circunstancias. A ver si este año 2026 que viene, pues lo puedo hacer. Entonces, en pocas palabras, uno hace un balance, un examen de cómo ha sido ese año, ¿no? Y como he dicho, normalmente uno pone el foco en los logros laborales, económicos, relacionales también a veces, ¿no? Pero ahora te voy a preguntar, ¿y si te pregunto respecto a tu fe? ¿Cómo ha sido este 2025? ¿Qué tal nos ha ido? Bueno, así, otras así. ¿Cómo ha sido este año para ti como cristiano? Es lo que nos deberíamos de preguntar estos días. Lo digo porque realmente pienso, y que nadie se me tire encima, que a veces tenemos unas vidas como cristianos bastante cómodas. Estamos viviendo un poco acomodados a veces. Y no me refiero a cuántas horas estamos orando, o cuántos domingos has venido al cabo del año a la iglesia, o cuántas horas de estudio has tenido. Me refiero a cómo has representado a Dios durante todo el tiempo, durante todo el 2025, cómo has representado a Dios aquí en la tierra. Y hago el hincapié en todo el tiempo, no solo en algunos momentos, ¿sí? Me refiero también, cuando digo esto, a que estamos en un país donde, podemos decir, ser cristiano es un privilegio. Me refiero a que aquí, pues mira, hoy nos podemos reunir aquí todos súper bien, libremente, ¿no? Nadie nos ha preguntado en la puerta dónde ibais, qué ibais a hacer, ¿no? Podemos tener una Biblia en nuestra casa o varias libremente, ¿no? Está permitido. ¿Tenéis todos Biblia? Amén. Tengo 3. ¿Alguien no tiene? Tengo 3. Me iba a regalar una, pero nadie dice nada. El caso es que somos libres de hacer, podemos evangelizar, podemos hablar tranquilamente en una cafetería o en la calle con gente acerca de lo que ha hecho nuestro Señor Jesús y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Y a veces es verdad que las personas pues, nos ponen trabas y a veces nos quejamos un poco, ¿no? Es que la gente es muy dura. Aquí no hace años se decía, es que España es el cementerio de los pastores. Y eso se decía, ¿vale? Pero bueno, no estamos siendo perseguidos por nada ni nadie, es libre, ¿verdad? Hay gente que, pues quizá en el momento que nosotros queremos que ellos entreguen su vida al Señor, pues no es el momento, y hay que esperar un poco más. Nosotros justo el otro día estábamos cenando con unos amigos
que hace tiempo que vamos, como se dice, ¿no? Sembrando una semillita, vamos tirándoles así semillitas a ellos, y poco a poco pues les hemos ido hablando acerca de Dios. Y el otro día tuvimos la oportunidad de cenar y de charlar un poco más, y se hizo un poco más profunda, ¿no? Y intensa la conversación. Y todos nosotros estamos como, este es el momento ya. De aquí se van a bautizar estas personas. Y ¡pum! ¡Zas! Nos puso una barrera ahí enorme que está sintiendo un poco ahí de incomodidad, entonces ya se queda ahí. Pero si lo piensas fríamente, esto es lo peor que nos puede pasar en este país cuando predicamos el Evangelio del Señor. Que quizás esa persona pues te ponga una barrera, se enoje quizá deje un tiempo de hablarte, esperemos que no. Pero ¿sabéis en cuántos países por hacer esto, por sacar una conversación donde hablemos acerca de Jesús como nuestro Señor y Salvador, seríamos perseguidos? ¿Sabéis en cuántos países, incluso no solo seríamos perseguidos, sino seríamos condenados a muerte? Hoy en día, en el mundo hay más de 50 países donde el ser cristiano está perseguido por la ley. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido, según las estadísticas. Y el año pasado, 4.476 cristianos fueron asesinados en todo el mundo por su fe. Yo creo que este año va a ser más por todo lo que ha estado pasando, especialmente en Nigeria. Pero si nos ponemos a pensar, vemos que a lo largo de la historia, desde Jesús hasta nuestros días, siempre ha habido persecución para el pueblo de Dios en alguna región del mundo. No tiene que ser en todo el mundo, pero en alguna región. Y es curioso porque esa persecución lo que ha hecho es que haya un mayor crecimiento. Hay un mayor crecimiento de la iglesia en esos lugares. Incluso si miramos lo que nos... Bueno, esto no lo dice la Biblia, pero si vemos cómo fueron esos primeros discípulos, ¿vale? Vemos en la Biblia y en otras fuentes, ¿vale? Según la tradición, que muchos de ellos murieron asesinados, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, fue crucificado boca abajo. Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, fue decapitado por una espada por orden del rey Herodes. Esto sí que aparece en la Biblia en Hechos 12. Pero también vemos que Felipe fue crucificado, Bartolomeo, Natanael fue despellejado vivo y luego crucificado. Tomás también fue con una lanza que le clavaron. Mateo murió apedreado o con una espada. Santiago el menor. Todos ellos, menos Juan, fueron asesinados de diferentes maneras, todas ellas atroces y todas ellas debido a que estaban predicando el Evangelio. Entonces, si pensamos en todo esto, podéis entender por qué decía que estamos acomodados, ¿verdad? Porque tenemos esa libertad, que nadie nos persigue y a veces como que nos confiamos un poco más, ¿no? La predicación de hoy es un título muy sencillo, se titula ¿Cómo ser cristiano en 2026? ¿Sí? La respuesta para algunos va a ser muy fácil, igual que en 2025. ¿No? Pero donde quiero ir es que pensemos cómo estamos viviendo nosotros nuestro día a día como cristianos. ¿Somos conscientes del plan que Dios tiene para nosotros? ¿Qué estoy reflejando al mundo cada día de mi vida? Y la respuesta debería ser fácil, igual que en 2025 o igual que se ha hecho siempre, ¿verdad? Porque los tiempos pueden cambiar, las modas pueden pasar, pero nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir como hijos de Dios debe ser la misma hoy que hace 2000 años. Y vamos a aprender hoy cómo podemos ser cristianos en 2025, pero fijándonos en alguien, en 2026, pero fijándonos en alguien que entregó su vida por el Evangelio, que fue una de estas personas que, debido a que predicaba el Evangelio, a que no se callaba la boca, también fue asesinado. Y vamos a fijarnos en el primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Ya sé que esta semana muchos celebrasteis el día de San Esteban aquí en Cataluña, que es día festivo, así que vamos a aprender un poquito de él. Si tenéis una Biblia cerca, y si no os ponéis las gafas de leer de lejos, que lo pondremos aquí, podemos leer en Hechos capítulo 6, versículo del 8 en adelante, quién era este Esteban. Y dice así: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios,
hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos en la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Luego sigue unas cuantas cosas, sigue el discurso que da Esteban, y luego en Hechos capítulo 7, en el versículo 51, sigue diciendo así: tercos, duros de corazón y oídos, vosotros sois iguales que vuestros antepasados, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo habéis traicionado y asesinado vosotros que recibisteis la ley promulgada por medio de ángeles y no la habéis obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Vemos que no es una historia súper bonita, ¿verdad? Que digamos, wow, qué bien, yo quiero estar en el lugar de Esteban. Porque había que estar ahí, había que aguantar todo lo que sucedió. Pero vamos a aprender unas cuantas cosas que nos enseñan estos versículos que hemos leído, Esteban, sobre cómo podemos o cómo debemos vivir nuestra vida como cristianos en 2026. ¿Sí? La primera de ellas, hay 7 cosas, a los que toméis notas. Va a ser muy rapidita la predicación de hoy, que os aviso. La primera de ellas, ser llenos de gracia y poder de Dios. Fijaros, es lo primero que nos dice de Esteban, que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Al estar lleno de la gracia y de ese poder de Dios, eso le permitía al Espíritu Santo hacer prodigios y grandes señales a través de él, que es otra de las cosas que acabamos de leer que estaba sucediendo con Esteban. ¿Cuántos de los que estéis aquí os gustaría que Dios obrase en vuestra vida de la misma manera? Amén. ¿Amén? A todos yo creo que nos gustaría ver ese mover de Dios, ¿no? Que no solo podamos predicar a Dios con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos y Dios a través de nosotros viendo cosas extraordinarias. Pero os voy a decir una cosa. No vamos a ver moverse a Dios a través de nosotros si nosotros antes no nos movemos a buscarle a Él en lo íntimo. ¿Sí? Os lo repito. No vamos a ver moverse el poder de Dios en nosotros si nosotros antes no nos movemos a buscarle a Él en lo íntimo. En lo íntimo es donde nos llenamos de Él. Y esto es básico para poder afrontar los problemas que nos trae la vida. Si nuestro mayor problema quizá es que nos hemos quedado sin trabajo o que esta semana hemos pillado la gripe, pues esos son problemas que son fáciles de superar, ¿no? Que todos, con la ayuda de Dios, más aún, lo superamos fácilmente. Ahora, si tu problema es por predicar el Evangelio, que puede ser condenado a muerte, que puede ser condenado a prisión, y dentro de ti hay algo que está ardiendo, en que quieres que ese mensaje se transmita, que llegue a todas las personas que tú quieres, ahí es cuando necesitas estar lleno de la gracia y del poder de Dios. Amén. Porque si no, el miedo no te va a permitir salir de tu casa. Entonces, necesitas tener eso. En Hechos 4:33 nos dice:
Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Fijaros, cuando el Señor ya ha partido, sus discípulos, esos que estaban hace unos pocos días aterrados, salían a predicar con poder. Dice que el poder de Dios estaba con ellos y la gracia se derramaba abundantemente sobre cada uno de ellos. Ante una posición tan grande que tenían en ese momento, ¿verdad?, que les iban a hacer lo mismo que le habían hecho a Jesús, ellos buscaban a Dios y su gracia se derramaba abundantemente. Para ellos se necesitaba constancia, dejar que Dios obrase continuamente en sus vidas, que lo buscasen con ansias, que no se saltaran ni un momento ese tiempo de intimidad con Él. En Santiago 4:6 también nos da una de las claves sobre quién derrama su gracia el Señor. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente a veces nos cuesta darnos cuenta y a veces no somos humildes. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, que nos ayude a darnos cuenta si hay algo en nuestras vidas que no está dejando obrar a Dios en ella. ¿Hay algo de orgullo en ti? Porque a veces es difícil darnos cuenta en según qué áreas nos cuesta darnos cuenta si tenemos ahí algo que está impidiendo eso. Entonces hay que pedirle a Dios, en primer lugar, que nos haga humildes, que nos ayude a ver todas estas cosas. Y luego vendrá la gracia, ¿verdad? Y recordad que la gracia no es solamente el perdón inmerecido de Dios, sino que es el poder de Dios obrando en nosotros y a través nuestro. ¿Ok? Y por último, en Efesios 8:18 nos dice que no os emborrachéis con vino, que lleva desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos continuamente del Espíritu para poder completar la obra que Dios tiene para nosotros. Así que, el primer punto, ya lo hemos dicho, es muy sencillo, ser llenos de la gracia y del poder de Dios. Lo segundo que vemos de cómo podemos ser cristianos en 2026 es otra cosa que vemos al principio de lo que hemos leído. Cuando dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discutir sobre la fe. Discutir. Discutir, la palabra discutir significa alegar razones contra el parecer de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Vendríamos a decir lo que hoy conocemos más como apologética, que es defender nuestra fe, defenderla con palabras y con hechos. Cada uno puede defender como quiere ese sentido, ¿verdad? Pero es alegar esas razones por las que tú tienes tu fe puesta sobre la roca. Y esa fe es inamovible, porque tú sabes quién es Dios, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida y tú sabes lo que Él tiene para tu vida en el futuro. Pero la gente que no conoce a Dios, todo eso lo pone en duda, muchas veces, porque no lo entiende de la misma manera. Entonces, volviendo al texto, parece que esas discusiones causaban malestar dentro de los judíos. Yo creo que realmente si hubieran ganado esos debates o esas discusiones, no hubiera pasado nada. Pero al quedar evidenciados, ahí es donde se molestaban. Porque se habían dado cuenta que lo que les estaba explicando no tenían argumentos para rebatírselo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la verdad muchas veces incomoda. Porque la verdad muchas veces te está expone las cosas que no estás haciendo tú correctamente. Y Esteban, como he dicho, pudo mostrarlo. Porque él nos dice además que hablaba con sabiduría y con espíritu. Hablaba guiado por el Espíritu de Dios cuando decía esas cosas. Entonces, nosotros a la hora de argumentar o a la hora de discutir, si lo queréis llamar así, o de hablar con otras personas, debemos de hacerlo de la misma manera. En Judas 1:3 nos dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis
luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Para que sigas luchando por proclamar tu fe, para que sigas luchando por poder predicar a otros acerca de lo que es tu fe, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. En 1 Pedro 3,15 nos dice: más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir? Estéis siempre preparados, dispuestos a dar testimonio de cuál es vuestra fe. Porque va a haber gente, como dice aquí, que os va a preguntar. Otros quizás nos preguntan directamente, pero si habláis con ellos, de manera natural, compartiréis vuestra fe. Y nos dice aquí claramente que le expliquéis esa esperanza que hay en vosotros. Tenemos que saber que a veces hay gente que ha hablado conmigo, con Cecilia, y dice: es que no sé cómo explicarme. Pues si no sabemos cómo explicarlo, hay una cosa muy sencilla, es escríbelo. Escribe para ti la fe, lo que es Jesús en tu vida, lo que Dios ha hecho, y una vez que tú lo tienes eso escrito, te va a ayudar o te va a ser más fácil para que luego lo puedas explicar. Pero debemos de ser capaces de explicar cuál es nuestra fe, por qué Jesús es el único camino. En 2 Timoteo 4,2 nos dice también: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Hay gente que igual tiene sus creencias y te preguntan a ti, pues debemos ser capaces de enseñarles y a veces corregirles. Decir: es que esto que estás explicando, ¿de dónde lo has sacado? Y esto, si habléis con gente que tiene otras creencias, os pasará mucho. Porque ellos habrán leído acerca de esas cosas o alguien les habrá explicado, pero nosotros debemos de ser capaces de poderles decir: bueno, es que esto que dices tú, ¿dónde lo sacas? Porque en la Biblia no aparece. ¿Dónde has llegado a esa conclusión? Y poderles guiar a esa enseñanza. Y nos dice también que tengamos paciencia, ¿eh? ¿Vale? Digo por si acaso. Anima con mucha paciencia, ¿ok? La tercera cosa que tenemos que para este año 2026 es: no dejes que te afecten las mentiras. No dejes que te afecten las mentiras. Fijaros, en lo que hemos leído, como no podían hacer frente a la sabiduría del Espíritu con que hablaba Esteban, dice que instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Te das cuenta de la mentira? Como no eran capaces de rebatirle, se inventan las cosas. Cuando uno vive en obediencia a Dios y vive como Jesús vivió, voy a decir una cosa: no van a poder acusarte de nada. Es por ello que solo podrán inventarse mentiras o decir mentiras sobre ti. Y ahora va la segunda parte: estate preparado para ello, porque llegarán. Y sobre todo, estate preparado para cuál va a ser tu reacción en esos momentos. Yo sé que a nadie le gusta que le calumnien y que le digan mentiras, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Explotamos? ¿Amenazamos? No, menos. ¿Nos volvemos contra esa persona? No. ¿O estamos tranquilos? Tranquilo. En 2 Timoteo 2, del 23 y 24 nos dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Amén. Bueno, podéis subrayar ahí en vuestras Biblias. Fijaros, no te metas en discusiones necias. Enseña, pero con calma, enseña con paz. Y si se ponen a discutir de una manera tonta, no te metas ahí, porque no merece la pena. No debes andar peleando. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Dice que debe ser amable con todos. Nosotros mostramos la verdad del Señor de manera amable, diciendo la verdad, pero no vamos a pelear. Que peleen otros.
Y cuando te vienen con alguna otra cosa, lo mismo. No solo hablando acerca de la fe. Cuando te vienen con otras cosas, no entres en pelea. Elige lo que tienes que pelear y lo que no. Sé sabio. Porque a veces gastamos un montón de energías, de tiempo, de sufrimiento, de enfados en cosas que no merecen la pena. Así que para este 2026 no caigamos en ello, ¿vale? A veces la victoria está en no entrar en discusiones inútiles. Fijaros, Proverbios 23 nos dice: honroso es el hombre, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. ¿Cuántos necios hay aquí? Ah, menos mal, no habéis picado. No hay necios, no iniciemos pleitos inútiles. ¿Ok? Cuarta cosa: ser manso ante los ataques. Estaba muy unida la tercera. Dice que al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Me encanta esto. Ante un ataque que estás sufriendo, él no puso su mirada en los agresores, él no se levantó para devolvérsela, a él no le afectaron las mentiras que estaban diciendo, ni actuó de la misma manera. Él simplemente puso su mirada en el cielo buscando al Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los ataques que sufrimos? ¿Buscamos más a Dios o nos ponemos a la altura de la otra persona? Cuando leemos los evangelios y vemos la vida de Jesús, ¿recordáis algún momento en que Jesús se puso a pelear? Yo sé que está un poco airado el día que entró en el templo, pero no nos dice nada que se puso a pelear. Incluso después de la última cena, cuando llegan los soldados y Pedro sí que empieza una pelea, ¿Jesús qué le dice? Para, ese no es el camino. Entonces, está claro que ante los ataques que suframos debemos de ser mansos, debemos ser como el Señor. En Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y en Mateo 11:21 dice: llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando somos mansos evitamos muchos problemas y nuestra alma está más descansada, porque si no todos nos alteramos rápidamente, algunos más que otros, pero perdemos eso, perdemos la tranquilidad que nos da el Señor. Y en Gálatas 5:22-23 nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, ¿cómo poder ser cristianos en 2025? Siendo mansos, teniendo dominio propio, siendo humildes, siendo fieles, bondadosos, amables, pacientes, tener paz y alegría. ¿Sí? La quinta cosa, que vamos terminando, es obvia para los cristianos. ¿Qué estaba haciendo Esteban mientras la apedreaban? ¿Quién lo sabe? Orando, hablando con él. Orando. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Imaginaros la escena. Están apedreando y están llorando. Y lo hacía porque Esteban sabía muy bien lo que uno encuentra en la oración. Muchas veces en la oración encontramos que las situaciones cambian, que giran completamente, ¿verdad? Y gloria a Dios por todas esas veces que Dios obra, hace un milagro en la vida de alguien, obra una sanidad o da un trabajo, lo que sea. La oración es poderosa, ¿verdad? Pero hay otras veces que simplemente la oración lo que hace es nos acerca más a Dios, nos da consuelo, nos da fuerzas, sentimos su amor. Esto es lo que pasaba a Esteban aquí. La situación no giró, pero él necesitaba estar más cerca del Señor. Y por eso, mientras sufría todo lo que estaba sufriendo, simplemente oraba para estar más cerca de Dios, para sentir ese amor en esos momentos de tanta dificultad. Fijaros, en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. El orar es como el pan diario para los cristianos. Yo sé que mucha gente no come pan hoy en día, pero antiguamente era como la comida que se tomaba todos los días. Si estás en Colombia, el arroz. Todos los días. Era algo que es diario. Y es una herramienta para activar la fe también.
para transformar situaciones, como he dicho. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. Continuamente debemos estar orando, no solo esos 5 minutos o 10 minutos o una hora que estamos en nuestra habitación en casa. Continuamente, allí donde vayamos, debemos estar orando en comunión con el Señor. En Romanos 12 nos dice, 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad? Nos vuelvo a decir lo mismo. Pasemos por lo que estamos pasando, sea una cosa buena o una cosa, por decir, más mala, en medio de una tormenta, en medio de un desafío, no dejéis de orar. Que no cese vuestra oración. Es como cuando... ¿Qué es lo que hacéis antes de salir de casa vosotros siempre? Orar, vale. ¿Y el que no es cristiano qué hace? Coge las llaves. Coge las llaves, está bien. Todo eso debe ser lo que uno tiene que hacer. Es como algo que no se nos puede olvidar, el orar. ¿Alguien sale de casa en pijama? ¿No, verdad? ¿Alguien sí? A tirar la basura. Pues sí, como, ¿a quién se le ocurre salir de casa en pijama? A nadie, todo el mundo se viste antes de salir por la puerta. Pues es lo mismo. Debemos de orar y tenerlo en todo momento presente. Pasemos por lo que estamos pasando. Porque, ¿qué nos sucede al ser humano? Que normalmente, cuando nos vienen malas, cuando estamos en una situación complicada, ahí es cuando sí que nos acordamos de orar a todas horas. Pero cuando estamos caminando en victoria y todo nos va bien, ahí ya como que a veces se nos olvida, ¿no? Oramos, pero ya menos. Y nos dice, en cualquier situación, bien o mal, que no dejemos, no cesemos de orar. ¿Amén? Eso quedan 2, voy por las 6, y son las 2 más fáciles y las más difíciles a la vez. La número 6, perdonar. ¿Cómo ser cristiano en 2026? Perdonando mucho, así de claro. Vemos que Esteban al final de todo lo que hemos leído dice, perdónales. Y dice que después de decir esas palabras, falleció. Jesús nos enseñó a perdonar y Él sabe mejor que nadie de las consecuencias negativas que tienen el no perdonar. Y fijaros, hoy en día hasta los psicólogos te recomiendan que perdones. Porque saben los beneficios que tienen para ti o para la persona el perdón. Dicen, palabras textuales, ¿vale? Perdonar es crucial porque libera del rencor, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la salud mental y física, el corazón, la presión arterial, fortalece las relaciones y aumenta la autoestima, permitiéndote soltar el pasado y vivir en paz, siendo un regalo que te haces a ti mismo para sanar y avanzar, no para justificar el daño. Esto nos lo dicen los psicólogos hoy en día, ¿eh? Fijaros, es importante perdonar, que hasta la ciencia te lo está diciendo que lo debes hacer, pero Jesús nos lo dijo ya hace muchos años, que debemos de perdonar. ¿Cuántas veces nosotros caemos en algún pecado y acudimos a Dios para pedirle perdón? Yo a veces también. Y cuando vamos, ¿qué queremos que suceda? Que se nos perdone, ¿no? Queremos que se nos perdone. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros perdonar? Si queremos que cuando nosotros metemos la pata, la otra parte también nos perdone. En Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, hablando en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Claramente nos dice, igual que Jesús nos perdona, vosotros debéis perdonar. Pero lo que me gusta aquí es lo que dice al principio. Soportaos unos a otros. Me encanta porque os voy a decir una cosa. Cuando caminamos por la vida, nos relacionamos con muchas personas, ¿verdad? Y
relacionarse con personas a veces no es fácil. Entonces a veces te toca un compañero de trabajo que es un pesado, que no hace más que tocarte las narices, o un jefe, o un subordinado, cada uno es diferentes. O a veces te toca compartir durante unos cuantos años de tu vida con tu padre, o con tu madre, o si tienes hermanos pequeños, o hermanos mayores, con tu suegra también. A veces compartes piso con gente, incluso aquí en la iglesia compartimos el caminar con nuestros hermanos, ¿verdad? Y nos dice, soportados. Porque igual que tú soportas a alguien, te lo dije otro día, alguien te tiene que soportar a ti también. Entonces nos dice, soportados, aprender a perdonar como el Señor nos perdonó. Que en este año tengamos esto claro, que tenemos que perdonar mucho. Porque es bueno para ti en primer lugar. Y porque te lo ha dicho el Señor, que debes de perdonar. En Mateo 6:15 nos da una advertencia de si no lo hacemos. Si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras. ¿Sí? Tenemos un Dios muy bueno que nos ama, pero aquí te está diciendo una cosa que tienes que hacer tú. Porque si no, ya veis lo que va a pasar. Y espero que no le pase a nadie esto. Perdonad a otros sus ofensas, no vaya a ser que el Padre nos las perdone, si tú no lo haces. Entonces debemos de aprender a perdonar. Y el punto número 7, ya para terminar, es ama, ¿verdad? El amor de Dios envuelve todas las 6 anteriores, todas ellas las envuelve. ¿Y dónde vemos el amor de Esteban aquí? Fijaros, Esteban no actuó de la misma manera que sus agresores. Y no solo eso, que fue un paso más allá. ¿Os acordáis del otro día que hablábamos de la milla extra? No solo no actuó de la misma manera, sino que les dijo en sus últimas palabras, Padre, perdónales. Y a mí no se me ocurre nada más grande para mostrar el amor que esto. Al que te está matando literalmente, que te está tirando piedras, que de ti saldría el destrozarles. Cuando uno tiene esa comunión con el Señor, lo que te sale no es devolverles las cosas ni matarles a ellos, te sale el perdonarles. Y no hay mayor muestra de amor que esta. Por eso decía que el perdón y el amor van casi unidas. Y Dios te ama a ti. Así que perdona también a otros. Perdona para dejar que el amor de Dios fluya a través de ti, impacte la vida de las otras personas. Tenemos que tener en este 2026 estas cosas presentes. Tenemos que aprender también a cambiar, a tener una mentalidad del reino de Dios, con estos 7 puntos que hemos marcado de aquí, fijándonos en la vida de Esteban. Así es como vamos a tener un 2026 exitoso, no sé si laboralmente, no sé si amorosamente, pero sí como cristianos y en los planes del Señor, que es lo más importante que tenemos. ¿Amén? Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por tu infinito amor, Señor. Gracias una vez más por tu palabra en esta mañana, Señor. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a tenerla presente cada día de este año, Señor. A que tengamos el ejemplo de Esteban, Señor, presente en todo lo que hagamos y especialmente, Señor, en estas 2 cosas que hemos aprendido, Señor. Que seamos capaces de perdonar, igual que lo hizo Esteban, a pesar de que lo estaban matando, a pesar de que lo estaban apedreando. Él pidió para que tú los perdonaras, Señor. Y también que nos ayudes a amar, Señor, como tú nos amas a nosotros, como tú, Señor, mandaste a tu Hijo por amor a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a que ese amor que viene de ti, Señor, fluya a través de nosotros y pueda impactar en este año la vida de muchas personas, Señor. Nos ponemos en tus manos para que este 2026 sea un año donde nuestro comportamiento es como cristianos, Señor, y donde el fluir tuyo en nuestras vidas sea como nunca antes lo hemos vivido, Señor. Queremos ver, Señor, tu mover, queremos ver lo extraordinario a través de nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, Señor, ayúdanos a estar siempre
unidos a ti, y a que nada ni nadie nos distraiga de ese cometido, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.